autor de Morir es un color y anteriormente de Mañana al día siguiente y de El color de las pulgas. 3 novelas que, bueno, que hemos tenido el enorme placer de leer y de disfrutar. Y a lo cual se suma también el placer de ser amigo y compañero de Mario, lo cual enriquece mucho la lectura de sus libros, porque después podemos comentar algunos detalles y darnos cuenta de ciertos mensajes y ciertos temas que, bueno, pues que nos llaman la atención. Voy a ser breve y voy a comentar simplemente sin hacer spoilers, porque los libros de Mario, como toda buena ficción, se basan en que la puñalada no te la da al principio, te la da al final, o a veces en medio incluso, o a veces en el principio, claro. Y voy a hablar de un par de detalles, vamos a decir, estilísticos, pero que tienen bastante relevancia. Bueno, me he traído una chuletilla y de lo que querría hablar es de... Pues querría hablar precisamente de lo que no se habla, querría hablar de la elipsis. Mario es un maestro de la elipsis. Mario es un maestro en no contar ciertas cosas, pero el hecho de no contarlas y de ocultarlas hace que sean todavía más grandes y más tremendas. Y esto es una cosa muy difícil, porque cuando en una obra de ficción se nos ocultan detalles, a veces nos sentimos defraudados. No sé vosotros, yo soy un gran fan del género del terror, de los géneros fuertes, y cuando se me ocultan muchos datos y se basa mucho en la insinuación, a veces me siento defraudado. Digo, hombre, por favor, enséñame el monstruo, ya, enséñame ya la... Yo quiero ver aquí carnaza, pero Mario lo que consigue es no enseñártela y que te satisfaga el doble y que te dé más miedo. Y es una cosa que yo creo que muy pocos autores lo consiguen, quizás Roald Dahl, que también lo hacía de un modo muy fino, y pocos más. Entonces, bueno, sobre la elipsis voy a leer un párrafo del libro que lo define a la perfección, lo tengo en la página 77, ¿vale? Y lo entenderéis. 77. 5, 6, 7. Aquí está. Lo puedo leer sin problema porque no revela ningún spoiler, pero dice mucho de la forma de escribir de Mario, ¿vale? Y también de su personalidad, porque para quien no lo conozca, Mario es un artista plástico de top, de primerísima categoría. Bueno, habla del escultor Oteiza. Oteiza, el escultor, estaba rayado con el vacío, sobre todo al final, una zona hueca de donde se sacó la masa. Saco lo que está... No veo bien, perdona, es que me meto las gafas. Saco lo que está para que ahora esté lo que no está. Ese es el volumen más complicado, porque está hecho de no volumen. La cavidad siempre ha sido muy propia para movidas espirituales. Oteiza lo sabía. Estaba trabajando con lo intangible. Esa es la peor tarea, agarrar lo que no tiene asas, ni contorno, ni dintorno. Se ha hecho desde viejo, montarte un círculo de piedras con nada dentro, por el rollo espiritual, por la mística, por lo de las adoraciones y los rituales, el vacío, un vano, un agujero, conteniendo la ausencia. Ese puede ser el peor miedo, y ese era el mío, la foto del hueco. Entonces, bueno, pues esta pequeña frase resume mucho, no los temas del libro, ni el guión, ni el argumento, sino el estilo, y un estilo que es recurrente, de ocultar y dejar de mencionar ciertas cosas para mencionar otras. Y no solamente esta omisión que realiza en el terreno temático, sino también en el discursivo y en el textual, porque hay muchos diálogos en este libro que están rotos, que faltan detalles. Y ya lo veréis, bueno, que lo vaya a leer se dará cuenta de que hay grandes diálogos que son vacíos. Sabemos lo que dice una persona, pero no tenemos la respuesta. Y bueno, esto era uno de los detalles que quería comentar, ese magistral uso de la elipsis. También quería hacer una pequeña anotación sobre el tema del género literario. Yo no sé de qué género es cada libro de Mario hasta que ha pasado bastante tiempo después de leerlo. El color de las pulgas podríamos decir que es una novela picaresca, tipo Lazarillo de Tormes, pero ambientada en Islas Chicas. Una isla chica que realmente parece que es de grande como Madrid por todas las cosas que pasan, cuando son realmente 4 o 5 calles. El siguiente libro yo lo consideraría terror, es una novela de terror, yo lo veo así. Y novela negra, drama, pero básicamente es terror porque, en fin, por una serie de motivos que ahora no voy a extender. Y este libro no sé qué es, porque tiene un poco de cada uno, tiene picaresca, tiene terror, creo que ha sido mencionada como novela negra. Aunque el tema policíaco y de investigación aparece, no aparece, quizás un poquito por un par de detalles, a nivel estructural quizás. Y bueno, y finalmente otro detalle que quiero comentar es la importancia del narrador. Es un narrador en primera persona, un narrador muy culto, que ya hemos corroborado que no es Mario,
pero podría ser una persona afín a él en la sensibilidad artística. En otros detalles espero que no. Sería bastante horrible. Bueno, y después de estos detalles, pues ya dejo que hable Mario, que creo que me he extendido quizás demasiado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querido. Yo con esta novela me están pasando cosas muy curiosas porque todo lo que me está contando ahora, lo que estaba contando ahora Lorenzo, no viene sino a refrescarme un montón de historias. Fuera he estado también con un grupo de amigos también hablando un poco sobre el libro. Este libro está escrito antes de la pandemia y bueno, pues ya una vez que un trabajo está hecho, pues pasas páginas y me he metido en otros proyectos, ¿no? Después de esta novela han venido nuevos proyectos literarios, pictóricos y yo me he metido en otras historias. Entonces, cuando alguien me cuenta cosas sobre la novela, ¿no? Me hacen algún comentario en redes o lo que sea, pues casi que ni me acuerdo, ¿no? de lo que me están hablando, ¿no? Porque uno pasa páginas y a lo mejor te vienen y te dicen, pues, hostia, que me encantó el gesto que tuvo la chica con no sé qué. Digo, pues sí, ¿no? Un gesto maravilloso, pero ya ni me acuerdo, ¿no? Porque ya ha pasado el tiempo y ya digo, yo soy muy radical en ese sentido, ¿no? Cuando concluyo un proyecto, paso página y me meto en otra historia y me centro y me focalizo en esa otra historia y por eso todo lo que estaba diciendo él me resulta muy agradable. ¿Cuál es el género que define esta novela? Bien, quizás la manera de perfilar una historia sea a través de las etiquetas. La manera más sencilla de perfilar una historia es a través de las etiquetas, ¿no? Negro, western, bueno, lo que sea. Yo creo que esta historia sobre todo habla de la fragilidad en la que podemos caer cada uno de nosotros en cualquier momento. Hay referencias a lo que son las enfermedades mentales, no tratadas desde el punto de vista clínico, ¿no? Sino cómo en cualquier momento de nuestra vida algo ocurre o potencialmente algo puede ocurrir y caemos en un agujero en el cual perdemos todo interés por todo y a partir de ahí empezamos a construirnos como seres nuevos, ¿no? Eso es lo que ocurre aquí. La historia no es ni más ni menos que el encuentro entre dos personas que se han destruido por razones que sean. Algunas no las puedo contar, otras sí, y lo que hacen es que terminan ingresados en un ala de psiquiatría del Hospital Vázquez Díaz, que es el que aparece aquí en portada, y estos dos personajes pues inician una relación de amor no amor, una relación de enamoramiento no enamoramiento, de querencia el uno por el otro, donde realmente lo que está ocurriendo es un vaciamiento, ¿no? Uno se vacía en el otro y el otro en el uno, y lo que hacen es descarnarse por dentro y contarse todo lo que no han sido capaces de contar ni a su psiquiatra de cabecera ni a todos los terapeutas que han tenido en su vida, ¿no? Y la historia va de eso, la historia va realmente de por qué se pierde el interés por la vida. No a la manera fácil de estoy un poco deprimido, o estoy harto de todo, o a tomar por culo la vida, que me voy, me cambio de trabajo. No, estamos hablando de cuando alguien inesperadamente se hunde y no hay absolutamente nada que te interese. No te quieres morir, simplemente es que no tienes interés por vivir. Esa contradicción, ¿no? Porque lo fácil sería quitarte la vida, pero al revés, no hay interés por morir, ¿no? Al contrario, hay interés por vivir, pero le es imposible, ¿no? Eso es lo que le ocurre a uno de los personajes, y el otro personaje viene pues con un deterioro brutal a través de un problema que sí que no puedo adelantar, porque como decía Lorenzo, me he especializado en hacer novelas donde a partir de los 10 minutos de la presentación ya no puedo seguir hablando porque empiezo a contar cosas que no serían propias, y ese otro personaje sí que tiene un problema gordo, brutal, identificado detrás, muy, muy feo, ¿no? Y ese problema es el que hace que ella, Carmen, acabe en el
el hospital y se encuentre con Santi, que inesperadamente un día ha caído en su lavadero, se ha sentado en su piso, un personaje que es un tipo con una vida absolutamente plana, anodina, que vive en el Huerto Paco, trabaja para Amazon, tiene una vida normal, ¿no? Sin problemas, ¿no? Su padre, su madre, todo absolutamente un hermano, todo bien, y de buenas a primeras pues cae, se sienta en su lavadero, no cae por una caída, sino que se sienta a llorar y se lleva llorando 2 días hasta que el hermano se lo encuentra. ¿Por qué? Pues no hay un porqué, ¿no? Estas cosas suelen ocurrir. Yo me documenté muchísimo para esta novela en todo lo que es los foros en internet, ¿no? Relacionados con enfermedades mentales y bueno, sobraría decir que hay verdaderos dramas brutales, ¿no? Pero encuentras que todo es mucho más cotidiano de lo que parece, ¿no? Probablemente si yo os preguntara a todos vosotros si en vuestro entorno familiar o de amistades conocéis a alguien que haya pasado por algún momento a nivel mental delicado, absolutamente todos encontraríais a alguien, ¿no? que cumpliera con el requisito de eso, ¿no? De enfermedad mental. Y a partir de ahí, pues estos dos personajes empiezan con una serie de derivaciones, ¿no? Que hace en muchos momentos la novela muy divertida, en otros momentos muy trágica, muy descarnada, muy casi desollada, ¿no? Y en la mayoría de las páginas, pues lo que ocurre es que nos estamos encontrando con una historia que duele. Con una amiga que la había leído me comentó que era una historia demasiado dolorosa, ¿no? Y probablemente sí, pero yo siempre he disfrutado mucho con el dolor de ficción, por supuesto. No me incluyáis en vuestra agenda, ¿sabes? No, el dolor de ficción yo lo disfruto muchísimo, ¿no? Todo lo que a mí dame un drama porque me siento en mi sofá, me pongo a llorar y soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Y es una historia de mucho llanto, ¿no? De mucho dolor, pero un dolor agradecido. Bueno, a ver, no sé si es complicado de explicar, ¿no? Pero creo que sí, ¿no? Ahora os le voy a leer el primer capítulo, que intencionadamente dura muy poco porque quería que durase muy poco, porque es nada, 1 página y media, para expresar todo lo que sería el tono luego de la novela, ¿no? Y habla precisamente de eso, ¿no? De cómo una mañana aparentemente normal ocurre algo que te destroza por completo como ser humano, ¿no? Antes de leerlo, en otra presentación que hice, acudió un... ¿cómo se llama este? No recuerdo ahora el nombre, pero era un hombre que precisamente había trabajado en el área de psiquiatría del Hospital Vázquez Díaz. Y estuvimos hablando sobre el tema de los enfermos mentales, que sabéis que en los años 80 o así, el Estado español abandonó el régimen que tenía de tratamiento de los enfermos mentales. Hasta ese momento pues existían lo que eran los hospitales psiquiátricos, en un régimen cerrado, un régimen de internamiento, y se decidió que había que socializarlos y se harían cargo pues las familias o si no había familias pues lo que sería un entorno, la administración, ¿no? Pero los hospitales como tales desaparecían, ¿no? Y desde entonces pues nos encontramos con mucha gente por la calle que no tienen ese contexto familiar que los arrope y están por ahí. Y hay un chico que a mí me llama muchísimo la atención, a nivel estético por supuesto, ¿no? Pero me llama mucho la atención que ahora mismo está mucho por la zona de lo que es la casona, ¿no? La parte del el Hotel Luz, todo ¿cómo se llama esa avenida? Sunday. Que es un chico que va con unas bolsas colgadas, no sé si la habéis visto alguna vez. Ahora está en el mercado. ¿Ahora está por qué mercado? En el mercado de ¿De aquí del Carmen? Siempre está escribiendo. Sí,
Y bueno, y a raíz de esa presentación conocí la historia del chico, que yo no tenía ni idea, además lo relacionaba por sus facciones y demás con alguien que me parecía, yo pensaba que era extranjero, y que va, es un chico que vivía en la hispanidad, con una vida absolutamente normal. Y aquí hay gente que conoce, por ejemplo, que conoce a Piña, ¿no? Sí, sí. Un amigo mío, pues un amigo mío me contó que él le encargaba que le pasara trabajo de la universidad a máquina a ese chico. O sea, que ese chico tuvo una vida normal, absolutamente, se ganaba la vida pasando a máquina trabajos universitarios. Y de golpe y porrazo, pues algo ocurre en su cabeza, falta la medicación adecuada, falta el contexto familiar adecuado y termina en la calle con un montón de bolsas atadas a la cintura, ¿no? Sí, claro. Y ese tipo de cosas a mí me desarman por completo, ¿no? Esas historias, ese personaje y el de otros muchos más son los que me ayudaron a construir los personajes de aquí, de la novela, ¿no? Esos personajes que los podríamos definir como personajes escombros, ¿no? Porque ya no tienen posibilidad de reconstrucción, creo, ¿no? A lo mejor alguien con conocimientos médicos me rebate y me dice que no, que aún es posible, pero yo creo que son gente que casi que es imposible reconstruirlos, ¿no? Ojalá me equivoque, ¿no? Os voy a leer el primer capítulo y luego establecemos cualquier tipo de diálogo sobre todo lo que hemos estado hablando Lorenzo y yo, ¿no? Es cortito, por eso bueno, antes os dije que Santi, el personaje, tenía una vida absolutamente plana y normal, que era trabajador de Amazon y todo dentro de la normalidad, pero bueno, hay un pequeño detalle que no es normal, ¿no? El padre de Santi se enrolla con la china del chino de abajo de su casa y Santi tiene un hermanastro chino. Bueno, es un detalle exótico, ¿no? Tampoco... En el 2018 mi hermanastro chino ya no estaba y yo me desperté una mañana con ganas de morirme. Estaba teniendo una inundación cromática de azul negro humo. Parece empalagoso y hortera de la aurora, pero me pasó. Morir mientras te mueres no es lo suyo. Morir tampoco es un color, ni un tránsito a nada, ni un descanso. Tampoco es un apagón general de la conciencia, ni ningún viaje, ni ningún cese de lo que sea. A mí no me da miedo morirme, lo que me da es coraje. Lo peor de morirse es que te mueres para siempre. No existe lo otro. Te pueden contar cualquier cosa. Elige un culto, el que quieras. Elige cualquier texto de cualquier época. Breve o largo. Elígelo de la zona del mundo que te parezca más pop o más seria. Y que te lo cuente el más tonto o lo más leído. Porque dará igual, será mentira. Te mueres y te mueres. Por eso me da grima, porque es para siempre. Un rato antes estás cogiendo unos papadelta y 2 cervezas de litro del lineal de frío para luego el partido. O dejando a tu hija en la guardería, o llegando tarde a tu primera entrevista de trabajo. Y una hora después, uno que pasa está llamando al 112 porque hay un hombre tirado en la calle, no sé cuál es, señorita. Creo que vas con Núñez de Balboa, pero a la altura de la de Juan José. Y primero llega la policía local porque venía de Santa Marta de un aviso y después el 061, pero ya tarde, porque te has muerto en la acera sin hacer ruido. Las ganas de morirte no tienen nada que ver con tu sueldo, ni con tu vida, ni con tu edad. Tampoco la mucha o la poca salud. No tiene que ver tu familia, ni tus amigos, ni tu trabajo. No se puede contar ni encontrar en ningún portal de consejos médicos. Es que te quieres morir. Te despiertas y lo ves claro. No hace falta que te levantes a mear ni a preparar café. Te puedes quedar en la cama. Nunca antes has tenido una escena tan transparente delante de ti. Es un páramo limpio y silencioso, también sordo. No huele a cereal segado, ningún otero, ninguna hilera de chopos, ninguna montonera de piedras, ninguna cerca. Un cielo azul de 8 de la mañana de julio. Un suelo dorado viejo normal de páramo. Alguna tagarnina espigada. Algún camino antiguo de rebaño. Miras de reojo a los lados y no encuentras los límites del vacío. Se te ha olvidado la palabra interés. Este es el primer capítulo y marca un poco pues, por dónde va el sufrimiento de Santi, ¿no? Hay un par de temas más que no sé de qué manera tocarlos porque me arriesgo a adelantar cosas y es la parte de Carmen, ¿no? Carmen
el segundo personaje junto con Santi. Carmen viene de un pasado, vive en Bellavista, todos conocéis Bellavista, ¿no? En una zona residencial de aquí de Huelva, con un previsible pasado normal, con una infancia supuestamente feliz, pero hay algo oculto detrás que está germinando algo muy feo, muy sucio, y que termina minándola para siempre, termina destruyéndola para siempre y marcándola absolutamente. No puedo decir más porque destrozaría bastante, pero Carmen, digamos que tiene la excusa perfecta para estar mal, reconocible, identificable, y Santi no. Santi es algo inexplicable y hasta que cuando la leáis encontréis que sí que hay un motivo. En todo el inicio y la mitad de la novela parece que no hay nada, pero sí que hay. A través de pequeños detalles sí que hay algo que provoca el trastorno de Santi. Y poco más. Hay algo que os agradecería bastante porque ya se ha convertido en una especie ¿cómo diría yo?, de reto personal, ¿no? Hay gente que me está diciendo, después de leer la novela, que le parece un final feliz, cuando mi intención fue que fuese una especie de apocalipsis total, ¿no? Un apocalipsis now, ¿no? Es imposible eso. Pues hay gente que cree en la justicia divina y que la considera feliz. Entonces, no digo más, pero si alguno de vosotros me compráis el libro y finalmente lo leéis, llegáis al final y me etiquetáis en redes y me decís, pues yo también considero que es un final feliz, pues pasaréis a engrosar la nómina de los que la consideran feliz, porque ahí me dejó un poco pillado, pero le empecé a encontrar sentido, ¿eh? Le empecé a encontrar sentido cuando me lo dijeron por primera vez, y ya vi varios lectores que me lo han dicho, y dice, hostia, pues te deja con buen cuerpo. Digo, joder, pues los distintos planos de lectura, ¿no? Porque uno concibe las cosas de una manera, pero luego el lector se encuentra con el libro, con la película, con el cuadro de una manera distinta a como tú lo has concebido, ¿no? Y eso es maravilloso. Es el momento de la cerveza, ¿no? Así que lo dejamos aquí. Os agradezco en el alma que hayáis estado atendiéndome muy rigurosamente y con mucho silencio durante estos, ¿cuánto han sido? 20 o 30 minutos. Y nada, ahora viene la parte más difícil, que es la de comprarlo. Así que salud y besos para todos. Gracias. No, sí, por supuesto. Es la parte que más me gusta, ¿eh? Dime. ¿Por qué Huerto Paco? Porque enlaza con la anterior. Sí, yo vivo por la zona. Entonces, para mí, a la hora de localizar, me resulta mucho más cómodo tanto el color de las purgas como mañana el día siguiente, como esta novela, está toda situada en mi entorno. Hay un par de trabajos literarios más después de este y también están situados por la zona. El problema o el riesgo del localismo está en caer en el costumbrismo. Si tienes la habilidad y el oficio suficiente como para no caer en el costumbrismo, pues es una manera como otra cualquiera de, en vez de nombrar la Gran Vía de Madrid, pues nombrar la de Huelva. En vez de nombrar la calle tal de Nueva York, pues nombra una de Huerto Paco, ¿no? Para el lector de aquí de Huelva le resulta más sencillo localizar los bares, las tiendas y las esquinas que a lo mejor a alguien de Barcelona, pero si sabes hacerlo bien, al final el localismo es algo universal, funciona en todos sitios, no hay que abusar de él, ¿no? Pero cuando estoy escribiendo, pues casi que pego un grito y me escuchas él desde Huerto Paco, ¿no? Entonces, pues para mí es sencillo construir de esa manera. Sí. Querría romper una lanza a favor del costumbrismo porque tampoco lo veo como algo negativo. Yo creo que este libro y los libros de Mario son muy de Huelva, no solo por el emplazamiento físico, sino por el lenguaje. De hecho, en el primer episodio, el personaje dice, morirme me da coraje. Eso es muy de aquí.
Y también está, por ejemplo, la descripción esta meticulosa de elementos naturales, de especies de aves que hay por la zona de la marisma, de colores que solo son de Huelva. No sé, se me ocurre que creo que Paul Auster no tiene reparo ni complejo en decir que su historia está en Nueva York. Bueno, pues vamos a romper una lanza a favor de Huelva, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, normalmente esa es la explicación, ¿no? O sea, muchísimas series de ficción ocurren casi siempre en Madrid, ¿no? Y no tienen por qué, ¿no? Porque, ya digo, es fácil de construir cualquier historia en cualquier ambiente, ¿no? Evidentemente, si te quieres poner a construir una historia sobre esquimales, pues tendrás que mejorar un poco, ¿no? el tema de la localización, pero cuando es una historia más o menos asequible, si recurres a tu entorno cercano, creo que todo es mucho más fluido, ¿no? Más creíble, más fluido. El primero, un segundito solo, mira, el primero de mis trabajos, El color de las pulgas, estaba continuamente asentada en lo que es el concepto plazoleta, que aquí en Huelva todo el mundo sabe lo que es una plazoleta, ¿no? Y cuando la presenté en Madrid, una chica que la había leído decía que sabía que plazoleta no era una palabra de Madrid, pero que perfectamente lo entendió a la primera, ¿no? Porque la plazoleta es un concepto universal. Yo creo que aquí en Huelva le decimos plazoleta, pero en todos sitios en todas las ciudades hay un espacio abierto donde la gente se sienta en un banco a tomarse una litrona, ¿no? Y eso es universal también. Dime. Sí, me recuerda un poco al Ulysses de James Joyce, que puedes recorrer por Dublín solamente a través de la novela, ¿no? Entonces, si estás en Dublín y recorres los pueblos de la novela, los puntos, la localidad de esa novela, pues te da el ámbito en el que ya prácticamente la historia ha sucedido. Y yo creo que la localidad es una cosa positiva en sí, sobre todo si estás leyendo aquí en Huelva, que reconocemos los sitios uno y otro, y nos hace más fácil también de vernos en ese entorno. Claro, si yo la hubiera situado en Sevilla, le hubiera costado muchísimo trabajo, probablemente. Aquí, claro. Entonces creo que uno recurre a pequeños trucos, ¿no? Para hacer más fácil, más fluido su manera de contar, ¿no? Sí, pero por ejemplo, James Joyce, aunque no hayas estado en Dublín, conoces a Dublín después de leerlo. Bueno, más o menos, sí, porque sí. tú te imaginas lo que es, ¿no? Aunque vengas de fuera, yo vengo de fuera, y entonces yo, si leo una novela que se realiza aquí en Sevilla o en Huelva, me da un entorno, ¿no? Por donde me muevo yo a través de la novela. En ese sentido, el localismo es una cosa importante, creo yo, en la novela. Sí, lo que estábamos hablando antes, o sea, yo cuando me refiero antes a que hay que saber cuidar y hay que tener oficio, ¿no? Y hay que tener mucho tiempo, ¿no? Mucho cuidado con los localismos. O sea, tú tienes que tocar no solamente la parte arquitectónica o de calles, o nombrar una calle o nombrar un bar. Tienes que contar con la cuestión sonora, con la cuestión de olores, ¿no? Con la cuestión de luces, de colores, porque al fin y al cabo una ciudad la definen los 5 sentidos, no solamente el nombre de una calle, ¿no? Tienes que contar qué se huele en cada esquina, qué ruido hay en esta avenida y en cuál no. Y ese tipo de cosas contribuyen mucho a darle veracidad a la historia. Dime. Vale, yo te quería comentar, de hecho, antes que no me la he leído, que me hubiera gustado llegar aquí con la novela ya vista, pero bueno, el jueves que viene te espero en Bellavista y ya entonces ajustamos cuentas. En cualquier caso, la verdad es que yo te conozco por tu obra pictórica y tu novela anterior. A mí tu novela anterior, además que lo publiqué así en Facebook, a mí me dio una patada en el estómago permanente que me duró varios días, ¿no? Porque era una perturbación absoluta, me dejó boca abajo, me la di casi de un tirón, me la tuve que leer otra vez y seguía entironado, ¿vale? Bien. Pero es que, escuchándote la página y media que has leído, yo también veo ahí todavía que apelas al sistema visceral. ¿Puedo esperar eso en esta novela cuando me la lea el fin de semana, antes que tú y yo nos volvamos a encontrar en Bellavista el jueves que viene? ¿O es un poquito más tranquila, un poquito más? ¿O estás en esa tensión dura de atropellar al lector? Quizá, de masacarlo. Quizá un nivel superior todavía. Sí. Sí, estamos en ese registro, ¿no? Y además he forzado la máquina. Intencionadamente me he ido a ese terreno de lo doloroso, porque lo explicaba antes, ¿no?
creo que es muy jugoso, ¿no? Muy jugoso el drama cuando es de verdad hiriente, ¿no? ¿Te gusta Sí. el registro ese? ¿Te mueves cómodo ahí? Como un canalla. Suena feo, pero sí. Nota a pie de página, se ríe como un canalla. Shakespeare también lo hizo, ¿no? Bueno, Es lo hizo decir, más malo. que vas bien encaminado, ¿no? Con Shakespeare. Y el libro está estructurado, tiene dos mitades, ¿no? Tiene una parte que es hacia arriba continuamente subiendo, en tensión y en dolor, y cuando esperas que ahora viene la parte más calma, ¿no? Pues es al contrario, ¿no? Es una meta volante, ¿no? Porque continúa. Cuando antes hablaba Lorenzo de que había gente que la había etiquetado como novela negra, yo me aprovecho de la estructura de la novela negra para escribir, ¿no? Y esa manera de contar, adelantando sin adelantar, ofreciendo pistas, que sí es muy propia del género de suspense, pues creo que es una manera muy buena, ¿no? de hacer las cosas y que facilita mucho contar las historias, y sí que recurro a esas estructuras.